Violencia de género y más concretamente de una jornada que acogió Palencia el pasado viernes, y para darnos todos los detalles sobre lo que se habló en esa jornada, pero sobre todo de cómo se lucha contra esta lacra, contamos con la presencia de la jefa de la unidad del servicio de la violencia contra la mujer, Concepción Aparicio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el viernes se hizo esa jornada pensada sobre todo, destinada sobre todo a las administraciones más cercanas al ciudadano, ¿no? Para los ayuntamientos, entidades locales, en definitiva, que son las que pueden tener un contacto más directo, ¿no? Sí, bueno, el interés ha sido sobre todo porque en los ayuntamientos, porque no es que sea una opinión nuestra o una idea propia de aquí de Palencia, sino que realmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está apoyado por todos los grupos que ahora están en el Congreso y en el Senado, pues lo que ha hecho es devolver competencias a los ayuntamientos en materia de violencia contra la mujer. Entonces, claro, ahora los ayuntamientos, que son efectivamente la administración que está más cercana a los ciudadanos, tienen que trabajar o tienen competencias para trabajar en esta materia. Y lo que hemos hecho ha sido una jornada pues, para orientarlos, sobre todo de cara a que puedan conocer cómo financiar o cómo utilizar los fondos que han recibido pues, para llevar a cabo estas competencias. Bueno, en esa jornada efectivamente acudieron representantes de varios ayuntamientos de la provincia y se detalló efectivamente que el gobierno va a destinar varios miles de euros a esos consistorios para sensibilizar, concienciar, en definitiva, seguir avanzando en la lucha contra esta lacra que, lo comentaba además Concepción, esto parte de un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas. No es una medida de un partido ni de un gobierno vamos a decir, de turno, ¿no? Que luego vendrá otro, sino que aquí parte de consenso. Eso es, o sea, el Pacto de Estado es un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y se implica a todas las comunidades autónomas y también a las entidades locales, como hemos visto pues, en esta jornada. Y en estos momentos pues, existe un acuerdo que es el que ha dado lugar a este Pacto de Estado. Bueno, algo más de 160.000 euros creo que son los que se van a destinar a los ayuntamientos para que desarrollen medidas entre las 292 que recoge ese Pacto de Estado y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Mucho encaminado a concienciar, que es lo que se puede hacer campañas, y para eso además hay abiertas varias vías, ¿no? Varias propuestas, vamos a decir, varios conceptos que se quieren dejar claros, ¿no? Y para intentar sobre todo que vaya calando en la sociedad una idea de cómo luchar contra la violencia de género. Sí, bueno, lo que hemos transmitido un poco en la jornada son las pautas generales que ya da el Pacto de Estado para tratar en esta materia. Y el Pacto de Estado, entre otras cosas, habla de sensibilización, de la posibilidad de esa ruptura del silencio, ¿no? Pues de la necesidad de visibilizar las situaciones que se están dando. En ese sentido es donde se ponen en marcha campañas de sensibilización, campañas de comunicación, y también nos aportan una serie de criterios y de medidas que son los que hemos trasladado a los ayuntamientos de cómo deben estar orientadas estas campañas. Por ejemplo, es frecuente que tengamos en las campañas de violencia contra la mujer este cliché de una mujer débil, ¿no? Y quizá la imagen que debemos transmitir es la imagen de una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que es capaz de enfrentarse a estas situaciones y apoyar a otras mujeres cuando también se encuentran ante estas situaciones. También incidir, y yo creo que esto también es muy importante, porque siempre en materia de violencia de género incidimos mucho en la víctima. La víctima tiene que hacer esto, la víctima tiene que hacer lo otro, la víctima no. Y creo que también hay otro 50% del problema, que es el maltratador, que debe de tener pues, en el que también se debe poner el foco. Y esto, de nuevo, no lo digo yo, ya lo dice también el Pacto de Estado, porque recomienda hacer campañas también que demuestren el rechazo al maltratador. Vamos a poner precisamente alguno de esos ejemplos para que la gente se pueda hacer una idea de cómo se está intentando cambiar esa imagen en torno a las situaciones de violencia de género, cómo efectivamente se intenta transmitir esa imagen de una mujer fuerte. Carlos, tráete la cuenta, por favor. Que no se puede ser más tonta, de verdad. ¿Pero tú eres lerda o qué coño te pasa? O sea, ¿cómo cojones se te ocurre comprar esa puta mierda? Ya te lo he dicho veces, ¿eh? Pareces gilipollas, coño. No, es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Dar los huevos me tienes ya. Es que todo lo haces mal. Coño, todo lo haces mal. Cada cosa que te digo, cada puta cosa que te digo la cagas. Es que no aprendes.
Coño, es que no aprendes, es que te lo he dicho 50 millones de veces. Chao, chicos, hasta mañana. Ya está. Lo buena que está y lo maja que es. A ver si aprendes, coño. La cruz que me ha caído a mí, macho. La cruz que me ha caído. O sea, me tiene que tocar a mí. La tía más tonta del culo del mundo me tiene que tocar a mí. Anda cojones, macho. Y no vales para nada, coño. Es que no vales para nada. Me largo. Ah. Y ahora vas. Ahora vas y llamas a tu madre y le lloras, ¿no? Llamas a tu madre y le lloras. Y entonces me vas a ver enfadado. Pero de verdad. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Yo soy libre. Sé lo que quiero. Soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo. Soy libre. Decido cómo me visto. Salgo cuando quiero. Solo cuando digo sí es sí. Bueno, esto es un ejemplo de esas dos campañas de las que comentábamos. Por un lado, una mujer fuerte, cambiando el paradigma o la imagen de la mujer maltratada, y por otro, ese rechazo, propiciar ese rechazo hacia el maltratador, ¿no? Eso es. El primer vídeo es un vídeo del Ministerio del Interior que se hace contra el maltrato psicológico, pero yo creo que refleja muy bien pues, esta idea del Pacto de Estado de rechazo al maltratador, porque cuando uno ve este vídeo, además de empatizar con la víctima, la sensación o el sentimiento que le surge a uno es de rechazo hacia esa persona que estamos viendo, ¿no? Y eso es justo lo que nos recomienda el Pacto de Estado. Y en cuanto al segundo vídeo, es un vídeo contra las agresiones sexuales, es decir, enmarcada no en la violencia de género en el sentido de que ha habido una relación de pareja anteriormente, sino la violencia contra la mujer en un sentido más amplio, pero efectivamente también recoge las recomendaciones del Pacto de Estado, porque se nos presenta esta idea de mujer fuerte y además el mensaje es somos una, ¿no? Somos todas las mujeres fuertes y estamos juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mensaje también muy acorde al Pacto de Estado. Claro, uno puede pensar que este tipo de campañas están pensadas sobre todo para, vamos a decirlo así, unas generaciones en las que casi hasta el maltrato era algo, pues eso, no quiero decir habitual, pero sí que si se veía alguna situación así, pues eran cosas de casa, ¿no? Cada uno en su hogar sabe lo que hace, y pensamos que las nuevas generaciones vienen más preparadas para encarar este tipo de situaciones, pero parece ser, a tenor de las estadísticas, que no es así, y por eso también hay que incidir en la sensibilización de los jóvenes. Pues efectivamente es verdad que se ha hecho mucho trabajo, pero yo creo también que los jóvenes se encuentran sometidos a nuevos retos, ¿no? y a cuestiones nuevas que van surgiendo. Y ahora mismo pues está una cuestión nueva que ha surgido y ante la que somos yo creo que muy ingenuos en la relación, es en las redes sociales y en cómo hacer un buen uso de las redes sociales. Y cuando, quizá derivado de esta ingenuidad y de este desconocimiento todavía de las consecuencias que tiene lo que hacemos en las redes sociales, pues sí que es un lugar donde se está produciendo violencia de género. En muchas formas, por el control de las cuentas de las redes sociales de la pareja, porque se ceden las claves, porque se utiliza un control de quién puede ser amigo, de quién no puede ser amigo, te borras de estos grupos de WhatsApp, porque en esos grupos a lo mejor hay mucho tío. En fin, que sí que es un lugar donde se está produciendo violencia y donde también el Pacto de Estado recomienda que se actúe. Claro, lo que se busca con este apoyo que llega a los ayuntamientos, hablábamos de algo más de 160.000 euros a la provincia de Palencia, a nivel estatal son millones los que se invierten para promover estas campañas. Se busca sensibilizar con algunos de los ejemplos que hemos visto, pero también marcar un poco el camino, las pautas, ¿no? En definitiva, para que se sepa cómo actuar, no sé si tanto como protocolos, pero al menos sí dar esas pautas que quizás hasta hace poco ni se tenían en cuenta. Claro, otra de las actuaciones que proponemos a los ayuntamientos y que propone el Pacto de Estado es dar a las víctimas pautas de actuación. Pues hay material que se puede descargar, como por ejemplo reconocer los primeros síntomas del maltrato. De esta forma se puede hacer material gráfico
atractivo en el que las víctimas pues, puedan reconocer cuestiones o puedan llegar a acceder a conocimientos, sobre todo porque contamos con que en muchos de los casos las personas que sufren estas situaciones no son conscientes de ello. Claro, ojo que estamos pensando también que los ayuntamientos, tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos tampoco pueden actuar del todo. Al final aquí hay una serie de competencias, está claro que según la gravedad de estas situaciones pueden intervenir las fuerzas del orden, hay también al final especialistas, ¿no?, para asesorar a las víctimas, y por eso precisamente lo que quizás sí está en manos de los ayuntamientos en esos casos es ofrecer ese espacio seguro, vamos a decir, y donde se brinde confianza a quien pueda ser víctima, pero sobre todo también a quienes tengan dudas, ¿no?, y quieran informarse y saber esos puntos de información que sobre todo, por ejemplo, aquí en Palencia sí que se pusieron en marcha las últimas fiestas de San Antolín, ¿no? Claro, otra de las propuestas efectivamente son, por ejemplo, los puntos violeta, que aquí en las últimas fiestas pues, lo hemos tenido, acompañado de toda una campaña contra las agresiones sexistas. Pues efectivamente esto también está acorde con el Pacto de Estado y con las medidas que hemos propuesto a otros ayuntamientos que hagan y que de hecho se están haciendo en otros ayuntamientos de España también, porque es una forma de ofrecer un punto seguro a las víctimas, y no solamente a las víctimas reales, sino también a las víctimas potenciales. Y además esos puntos lanzan un mensaje directo al maltratador, y es que la broma, al maltratador o al agresor en este caso, y es que la broma no está aceptada, ¿no? Ese tipo de bromas, ese tipo de cuestiones pues generan un rechazo. Bueno, es el camino en el que estamos para intentar cambiar esa tendencia que por desgracia nos deja cada año más de medio centenar de víctimas mortales. Sí, bueno, estos últimos años estamos reduciendo la tendencia, pero efectivamente pues, el año pasado fueron 47 las víctimas y este año pues, hemos empezado el año con un enero pues, un poco difícil. En España han sido 9 víctimas, una de ellas aquí en la comunidad, no en Palencia, pero sí en la comunidad, en la localidad de Toreno, en León. Y bueno, pues sí es cierto que el volumen de víctimas mortales existe una tendencia ligera hacia el descenso, ¿no?, donde sí que se produce un ligero descenso. Y eso quiere decir que el trabajo pues efectivamente puede que esté teniendo resultados y que se esté ganando en una conciencia mayor sobre esta cuestión. Y antes de terminar, Concepción, sí que me llamó la atención un detalle de las jornadas, y es que se ponía mucho el acento en el medio rural porque estas situaciones se producen también en el medio rural, no sé si con mayor incidencia incluso que en el medio urbano, ¿no?, vamos a decir, en las ciudades, en las capitales, pero es verdad que queda más silenciado y también hay que intentar incidir en eso, ¿no?, en que no se tenga miedo y que hay herramientas para poder salir de esas situaciones. Los datos, sí, la verdad es que es así. Los datos que nosotros tenemos es que en el medio rural existen más víctimas mortales, porque eso sí que se puede contabilizar. Pero el caso concreto de la provincia de Palencia es que existen menos denuncias por población, en relación a la población. Entonces, esta ecuación pues, lo que nos hace pensar es que a lo mejor existe una menor conciencia en el medio rural. Las investigaciones y estudios que se hacen pues, hablan de factores que pueden estar influyendo en el medio rural, pues la sensación de responsabilidad de las víctimas, muchas veces se sienten responsables de la propia situación, el sentimiento de control que existe en la propia sociedad rural, de todo se sabe, todo se conoce, y muchas veces también los datos que tenemos es que es más probable que en el medio rural que tu familia te anime a seguir con la relación que cuando se vive en poblaciones, en núcleos de población más grandes. Entonces, bueno, pues es una situación en la que, por supuesto, pues hay que trabajar. Bueno, pues esperemos que con este tipo de campañas que se promueven desde el Ministerio a través de las distintas administraciones, como es en este caso a través de los ayuntamientos, vayan avanzando en ese sentido y se vayan mejorando las estadísticas, que será señal de que se va reduciendo la incidencia de esta lacra. Concepción, muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros y acercarnos a estas conclusiones de esta jornada. Muy bien, muchas gracias.